El Señor. El título es Guárdense de toda avaricia. Son las palabras de Jesús. Aunque nuestra lección las confunda, la codicia y la avaricia son dos cosas diferentes y son dos cosas malas. Son dos de los muchos malos frutos que resultan de tener un mal tesoro en nuestros corazones. Por eso en el versículo de memoria vemos que Jesús nos dice que tengamos cuidado y que nos guardemos de toda avaricia, es decir, de aferrarnos a los bienes que ya poseemos, porque esa es la avaricia, o sea, el que tiene bienes y se aferra a ellos. Lucas 12:15. Y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, el que se aferra a sus bienes, él cree que justamente lo más importante son esos bienes. Pero no es eso lo que enseña Jesús. Entonces eso es ser avaro, aferrarse a los bienes que uno posee. En cambio, la codicia es el deseo de tener lo que nosotros no tenemos. Y en el peor caso es codiciar lo que tiene nuestro prójimo, contra lo que Dios nos amonesta. Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, no desees tener las cosas de tu prójimo. ¿De qué habla nuestra lección? Iguala a la codicia con la avaricia y habla de lo que podemos hacer para superar la codicia. Y esto es lo que aparece en el comienzo de la lección, el sábado 25 de febrero. La codicia se define como un deseo desmesurado de riquezas o posesiones que en realidad no nos pertenecen. La codicia es un gran problema, tanto que, por cierto, está al mismo nivel que no mentir, no robar, no asesinar. Es tan dañina que Dios decidió advertir sobre ella en su gran ley moral. No codiciarás la casa de tu prójimo, etcétera, etcétera, ni cosa alguna de tu prójimo. Y ahora mezcla la codicia con la avaricia. La codicia o avaricia, fíjense, son dos cosas distintas, a menudo figura junto a los pecados atroces que nos impedirán la entrada al reino de Dios. Y ahora leemos 1 Corintios 6, 9 al 10. No saben que los injustos, y acá Pablo está definiendo quiénes son los injustos, no heredarán el reino de Dios, no yerren, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y sigue siendo nuestra lección la codicia, a la altura de la extorsión, la idolatría, la fornicación y el adulterio. Eso es lo que dicen los versículos, y esta semana veremos ejemplos de su pecaminosidad y lo que podemos hacer para superarla, dice. Ahora, fíjese lo que está diciendo Pablo en 1 Corintios 6, 9 al 10. Que los fornicarios, los idólatras y todos los que hacen las cosas que él define, todos son injustos, ninguno es justo. ¿Por qué? Porque ese fruto muestra lo que tiene en el corazón. Ninguno es justo, ninguno tiene la ley de Dios escrita en el corazón. Y que ningún injusto, ninguna persona que no es justa, que no tenga escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, heredará el reino de Dios. Nos dice que para heredar el reino de Dios, primero debemos llegar a ser justos. Ahora, ¿qué podemos hacer para llegar a superar y vencer la codicia y la avaricia? En la lección del jueves 2 de marzo se nos da la siguiente receta que tiene varios problemas, empezando por el diagnóstico y siguiendo por lo que nos dice que debemos hacer para vencerla. ¿Cómo vencer la codicia? La codicia es un problema del corazón y al igual que el orgullo y el egoísmo a menudo pasa desapercibida. Por eso puede ser tan mortal y engañosa. Ya es bastante difícil vencer los pecados que son obvios. Y esto es interesante. El autor da a entender que se pueden vencer los pecados que son obvios, pero que es más difícil vencer la codicia. Ya es bastante difícil vencer los pecados que son obvios, la mentira, el adulterio, el robo, la idolatría, la transgresión del sábado, pero estos son actos externos, cosas en las que tenemos que pensar antes que hacerlas. Pero ¿cómo hacer para superar los pensamientos equivocados? Eso se pone difícil. Ahora, ¿qué es la mentira?
es decir algo que no es verdad para engañar a otro. ¿Qué es el adulterio? Bueno, sabemos lo que es. Después de desear la mujer del prójimo, acostarse con la mujer del prójimo, al revés. ¿Qué es el robo? Después de codiciar la cosa de otra persona, lo ajeno, robarlo. ¿Qué es la idolatría? Adorar a un ídolo. ¿Qué es la transgresión del sábado? Se puede transgredir de muchos modos. Por ejemplo, adorando un ídolo en sábado. Y el autor de la lección dice, estos son actos externos, cosas en las que tenemos que pensar antes de hacerlas. Ahora, ¿qué puede hacer un hombre? Como hacían los fariseos, puede tratar de reprimir el deseo que sale de su corazón, pero no puede cambiar el deseo de su corazón. Si en su corazón hay malas cosas, puede reprimir eso y se puede creer una persona buena porque reprime lo que sale del corazón, pero no es buena. Es simplemente una persona reprimida, pero sigue siendo mala. Puede reprimir los actos externos, pero ¿puede cambiar lo que sale del corazón? No. Dice, lee 1 Corintios 10:13. ¿Qué promesa encontramos aquí y por qué es tan importante entender esto en el contexto de la codicia? Ahora, en 1 Corintios 10:13, Pablo está hablando de la idolatría, no está hablando de la codicia. Está hablando de la codicia en la que cayó Israel y que nosotros tenemos que huir de la idolatría. Dice adelante, en 10:14. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Sigue diciendo la lección. Entonces, ¿cómo con el poder de Dios podemos estar protegidos contra este pecado peligrosamente engañoso? O sea, ese es un fruto de tener un mal tesoro en el corazón. Entonces, ese fruto, como todos los otros frutos, nos muestra que tenemos un problema en el corazón, que somos hombres malos. Y lo que tenemos que buscar solucionar es el problema del corazón, no los hechos externos, ¿no? Las conductas externas, porque así nos transformamos en un fariseo, pero no tenemos vida, somos un sepulcro blanqueado. Entonces, ¿cómo con el poder de Dios podemos estar protegidos contra este pecado peligrosamente engañoso? Y acá está la receta. Primero, tomar la decisión de servir a Dios y depender de Él y de ser parte de su familia. Ahora viene la pregunta, ¿a qué Dios? Porque aquí nuestros autores en nuestra lección toman, siguiendo el ejemplo de los lobos vestidos de ovejas, toman una Biblia ecuménica, donde cambiaron las palabras de la Biblia y eliminaron el nombre de Dios para poner el nombre del Dios de Babilonia. Elija no hay quien servir, que yo y mi casa serviremos al Señor. ¿No? Palabras de Josué en Josué 24:15, pero Josué no dijo esto, y vamos a verlo ahora, dijo otra cosa. No serviremos al Señor, no serviremos a Baal, porque la traducción de Baal es el Señor, el amo, el Señor. Y eso es lo que pasa en nuestras Biblias. Después, orar diariamente, incluir Mateo 6:13, no nos dejes caer en la tentación, sino líbralos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, en esa oración Jesús nos enseñó a orarle a su Padre, y su Padre tiene un nombre, y a pedirle por su reino. Y una de las cosas que Dios prometió hacer es librarnos del mal que está en nosotros, del mal tesoro de nuestro corazón. La selección dice, cuando sientas codicia por algo que sabes que no deberías tener, ora por ello, reclamando las promesas de la Biblia para obtener la victoria, como en 1 Corintios 10:13. Pero, ¿qué pasa con el ángel de la Odisea? Ahora sí, ¿tiene poder su oración? No, es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Dónde está el problema? Eso es lo que tenemos que ver. Y después dice, estudiar la Biblia en forma regular. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y sigue nuestra lección diciendo, Jesús abordó el problema de la humanidad con el pecado. Él fue tentado en todo, así como nosotros. Entonces, por un lado, fíjense, nuestros teólogos dicen esto, pero por otro dicen otra cosa. Porque dicen que Jesús no tenía nuestra naturaleza. Entonces no abordó el problema de la humanidad con el pecado. Abordó otro problema que no es el nuestro. Pero eso lo vamos a ver ahora. Él fue tentado en todo, así como nosotros. Y para poder resistir, pasó noches enteras en comunión de oración con su Padre. Y Jesús no dejó esta tierra hasta que abrió camino con el ejemplo y luego prometió poder para que cada persona tenga una vida de fe y obediencia y desarrolle un carácter como el de Cristo. Ahora,
y termina diciendo, tomando las palabras de Isaías 55, 6 al 7, de vuelta de la Biblia ecuménica. Dice, busquen al Señor. ¿A quién? ¿A quién hay que buscar? Mientras pueda ser hallado. Llámelo en tanto que está cerca, antes que cierre la puerta. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Acá dice hombre malo, y vuélvase al Señor, dice acá, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. Ahora, ¿se pueden vencer los pecados que son obvios? ¿Se puede vencer la mentira, el adulterio, el robo, la idolatría, la transgresión del sábado? Y los autores de nuestra lección dicen que sí, pero Jesús dice que no. Que por nuestra cuenta no podemos vencerlo. ¿Por qué? Porque el problema está en nuestro corazón. Y no hay diferencia entre pecados. El problema está en el mal tesoro del corazón, del cual sacamos malas cosas. ¿Es más difícil vencer a la codicia y la avaricia? El que cree esto es el que cree que puede vencer a los pecados que llama obvios y está engañado. Es igual de difícil vencer a ambos, es imposible para nosotros. Ahora, se puede, digamos, como hacían los fariseos, reprimir algunos deseos. Pero eso no implica que no los tengamos, que no seamos pecadores. Y la siguiente pregunta es, ¿venció el ángel de la Odisea a estos pecados? No, la respuesta no es justo, tampoco, porque aparte de ser desventurado, miserable, pobre y estar ciego, está desnudo. Aunque aún no fue vestido con vestiduras blancas ni compró Jesús oro refinado en fuego, pero se cree rico. ¿Por qué se cree rico? Porque cree que lo que dice el folleto de lección es la verdad, cree que tiene la verdad. Y no se da cuenta de qué está leyendo. ¿Cuál es la única manera de vencer a estos pecados? Para contestar correctamente a estas preguntas debemos conocer el verdadero diagnóstico, el diagnóstico que hace la palabra de Dios y la verdadera solución al problema del pecado, la solución que anuncia el Evangelio del reino de Dios. Y hay una falsa doctrina sobre el pecado que impide que conozcamos la verdad. El problema del pecado nuestro no está en nuestros genes, en la naturaleza de nuestra carne, en la carne que heredamos, como enseña Roma, enseñan nuestras facultades de teología y enseñan nuestros teólogos, que enseñan que heredamos una naturaleza caída, contaminada con el pecado de Adán, una naturaleza pecaminosa. Y lo sabemos porque la palabra de Dios enseña que Jesús vino en nuestra carne, como hijo de Adán según la carne, como hijo del hombre, como hijo de David en la carne, y fue un cordero sin mancha de pecado. Entonces, si Jesús tenía nuestra carne, y la carne de él tenía naturaleza de nuestra carne, y él no tenía pecado, ¿qué quiere decir eso? Que en nuestra carne no está el pecado, está en otro lado. Y eso es obvio. Esta doctrina fue creada por Roma para poner la mentira en lugar de la verdad echada por tierra, y entre ellas dos objetivos principales. Primero, definir al anticristo, a la abominación desoladora, el falso Jesús, que no vino en nuestra carne, sino tenía una carne distinta, tenía la naturaleza de Adán antes del pecado. ¿Qué dice 1 Juan 4, 1 al 3? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Prueben al espíritu que guía un profeta, una persona que habla de Dios, si es guiada por el Espíritu de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en nuestra carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en nuestra carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Y tristemente, esto es lo que vemos que hacen nuestros teólogos en nuestras facultades de teología y en nuestras lecciones. Esta es la lección de Hebreos del año pasado, justamente hace un año, donde ahí leemos, en la lección del martes 18 de enero de 2022, nosotros tenemos tendencias al mal. Nuestra esclavitud al pecado comienza en lo más profundo de nuestra propia naturaleza. O sea, somos esclavos del pecado por naturaleza. Somos carnales, vendidos al pecado, parafraseando Romanos 7:14. El orgullo y otras motivaciones pecaminosas contaminan hasta nuestras buenas acciones. No obstante, la naturaleza de Jesús no estaba ensombrecida por el pecado. Entonces, nosotros somos esclavos del pecado,
por nuestra naturaleza y Jesús era libre porque tenía otra naturaleza. Y esto es una mentira, no es así. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Jesús tenía nuestra carne, nuestros genes, nuestra naturaleza. Ese es el centro del mensaje de Waggoner y Jones en 1888, basado en Hebreos 2, que es muy claro cuando uno lo lee. ¿Cuál es la promesa de Dios a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. O sea, el Mesías va a ser hijo tuyo. Y la promesa a David está en 2 Samuel 7, 12 al 14, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, cuando estés muerto, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, tendrá tu carne, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Él, el Mesías, es el que va a edificar el verdadero templo de Jehová, como dice la profecía de Zacarías, cuando habla del varón cuyo nombre es el renuevo que brotaría de Jehová y edificaría el templo de Jehová. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será mi hijo. Y la profecía se cumplió, sí, como Pablo dice en Romanos 1.3, acerca a su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Tenía la carne de David, tenía nuestra carne. Este es el verdadero Jesús. Y el otro es el anticristo, no es el verdadero Jesús, es un ídolo. Y como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 2.14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Qué significa lo mismo? La misma carne y sangre que nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y el segundo objetivo, aparte de definir al anticristo, al falso Jesús, de esta doctrina es negar las promesas del verdadero evangelio, negar que Jesús venció en nuestra carne para liberarnos de la esclavitud del pecado y negar las promesas del evangelio del reino de Dios, en el cual Dios nos promete que estando en nuestra carne, ¿no?, transformarnos en imagen de Jesús, porque la carne igual a Jesús ya la tenemos, el problema está en otro lado, ¿no? Como predicaban Waggoner y Jones, está en nuestra mente. Ahora, fíjense, esto es lo que predicaron dos teólogos en la reunión que hubo en Puigari cuando se cumplieron, la Universidad Adventista de Plata, cuando se cumplieron 500 años de la Reforma. En este seminario, acá tenemos dos profesores de teología famosos, hablando de lo siguiente. Primero, diciendo con relación al pecado de Adán y sus implicaciones para nosotros, dice, nosotros, los adventistas del séptimo día en general, evitamos hablar del pecado original. O sea, para que no nos tratan de ocultar que están hablando de la misma doctrina de Roma. Pero enfatizamos apenas la herencia de una naturaleza pecaminosa, pero eso es lo mismo que el pecado original. El pecado original, que está en la naturaleza caída, que heredan todos los hombres, es la naturaleza pecaminosa que inventó Roma y el estado de alienación resultante de ello. Y la otra presentación, las conclusiones, son las siguientes. Reflexión hermenéutica sobre la herencia de culpa. ¿Por qué? Al heredar una naturaleza pecaminosa heredamos la culpa de Adán. Roma dice el pecado de Adán, el pecado original. Y dice, posición adventista, herencia de culpa, heredamos la culpa. Y la respuesta positiva, dicen los teólogos adventistas, dicen que sí, que puede ser revertida a negativa por la gracia de Dios. O sea, que Dios tiene que perdonar esa herencia recibida, el pecado original. Ahora, si así la recibimos, ¿por qué no bautizamos a los niños como Roma? Bueno, pues estas son las cosas que enseñan nuestros teólogos en nuestra iglesia. Enseñan al anticristo, no al verdadero Jesús, porque negaron al verdadero Jesús y están adorando al anticristo, guiado por supuesto por los lobos vestidos de oveja. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que los hijos no llevan el pecado ni la culpa del pecado de los padres, que no heredan ni el pecado ni la culpa por el pecado de los padres. Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Y Ezequiel 18:20 es muy claro, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. ¿Alguien lleva en su naturaleza el pecado o la culpa por el pecado de Adán o alguno de sus padres? No, es una mentira. En la Biblia es muy clara. Es una doctrina antibíblica la que enseñan nuestros teólogos y enseña Roma, simplemente es el vino de Babilonia.
Entonces, para negar el Evangelio y defender las doctrinas de Roma, la comida y la bebida de los borrachos, como la llama Jesús, guiados por los lobos vestidos de ovejas, nuestros teólogos enseñan que al estar la esclavitud del pecado en nuestra naturaleza pecaminosa, Cristo recién nos va a libertar de la esclavitud del pecado en el tiempo de la segunda venida, cuando nuestra naturaleza pecaminosa será cambiada por una naturaleza sin pecado, y solo entonces dejaremos de ser pecadores. ¿Qué busca esta doctrina? Que creamos que vamos a seguir siendo pecadores, esclavos del pecado hasta la segunda venida, pero Jesús murió para libertarnos del pecado y la esclavitud del pecado. Y bueno, pero eso es lo que enseñan nuestros teólogos. Y en la lección del sábado 29 de enero de 2022 leemos: el pecado causó el abismo que existía entre Dios y nosotros. El problema se agravó porque el pecado también implicaba la corrupción de nuestra naturaleza. Y eso es la doctrina de Roma. Dios es santo y el pecado no puede existir en su presencia, por lo tanto nuestra propia naturaleza corrupta nos separó de Dios. ¿Y qué tenía Jesús? Otra naturaleza. Nuestra naturaleza corrupta es imposible que como seres humanos obedezcamos la ley de Dios. ¿Y por qué Jesús lo obedeció? Tenía otra carne, otra naturaleza. Ese es el anticristo. Esta es una mentira. Las dos son mentiras. ¿Qué buscan con estas mentiras los lobos vestidos de ovejas? Que muchos adventistas crean a la mentira y no estén preparados cuando Jesús venga, como el ladrón en la noche, a buscarnos para ir con él a la batalla de Armagedón y comienza el tiempo de angustia, como Dios le mostró a la de Joel. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. ¿Cuándo? Antes del tiempo de angustia, no en la segunda venida, cuando cambie nuestra naturaleza, supuestamente. ¿Es posible esto? Claro que sí, porque esa es la promesa de Dios. Pero esto es lo que niegan nuestros teólogos. Y al que lo predica no le permiten predicarlo del púlpito. Vic dice ya que muchos descuidaban la preparación necesaria. ¿Por qué? Porque es imposible. Hasta que Jesús venga, cuando Jesús venga, nos va a transformar. Y hasta eso, y seguiremos siendo igual que ahora. Pero es un engaño, es una mentira. Y además, siendo como somos, vamos a recibir la lluvia tardía. Eso es lo que dicen nuestros teólogos. Esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. ¿Ya cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Habían sido engañados, habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir ante la vista de un Dios santo. Y en nuestra lección también, siguiendo el camino a Roma, habla del pecado original definitivo. Nuestra lección utiliza las palabras de Roma para llamar a la codicia el pecado original. Pero nosotros debemos diferenciar claramente el pecado de Lucifer del pecado de Adán y Eva. Como le indica la palabra de Dios, Lucifer pecó después de que el tesoro de su mente y su corazón se había corrompido, después que él se había llenado de iniquidad, de maldad, como dice Ezequiel 28, del 12 al 16. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. ¿Qué había en su corazón? ¿Cuál era el tesoro de su mente y su corazón? Sabiduría. ¿Qué sabiduría? La de Dios, porque tenía escrita la ley de Dios en su mente y su corazón. Y acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y después sigue diciendo: tú, querubín grande, protector, porque era un querubín que estaba al lado del trono de Dios, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras, en todos tus caminos, en todos tus pensamientos, porque los caminos del hombre son sus pensamientos. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, ¿dónde aparece la maldad? En Lucifer, es el misterio de la iniquidad, él la creó. A causa de la multitud, tus contrataciones, o sea, él fue creando, con sus pensamientos, la iniquidad, y fue lleno de ella. Fuiste lleno de iniquidad y finalmente pecó. Y cuando pecó, Dios lo echó. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. O sea, cuando dio el fruto malo es porque ya era un árbol malo. Ya tenía un mal tesoro en su mente y en su corazón. Por eso pecó Lucifer.
Pero cuando pecaron Adán y Eva, no tenían un mal tesoro en el corazón. Todavía tenía escrita la ley de Dios en la mente del corazón. Es otro pecado. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Lucifer? Está escrito en Isaías 14, 2 y 15. Y fue el mismo pecado que el de su hijo, porque él es el rey de Tiro, el príncipe de Tiro, que es el hombre de pecado, que quiso sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El mismo pecado, el mismo deseo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿A qué naciones? A los hijos de Dios, creados antes que nosotros. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué quería? Que las estrellas de Dios, los ángeles de Dios, lo adoraran a Él. Sus hermanos se postraran ante Él. Mas tú derribados eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hizo lo mismo que el hombre de pecado, que busca que los hombres se postren ante Él. Ese es el pecado de Lucifer. Pero lo hizo cuando se corrompió su corazón. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? No fue la codicia, porque el tesoro de sus corazones aún no se había corrompido. No tenían mal tesoro en sus corazones. Eva era inocente y fue engañada, y Satanás la usó como carnada para hacer caer a Adán, para que él también comiera el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, y le permitiera entrar en la mente de ambos y darles a conocer su ciencia, escribiendo su ley, su conocimiento, la iniquidad, la maldad, en las mentes donde se encontraba la ley de Dios. Eso es lo que los convirtió en esclavos del pecado. ¿En esclavos de qué? De lo que tiene escrito en la mente y el corazón. Porque ya no estaba más la ley de Dios. Entonces, ¿cómo lo hizo Satanás? Escribiendo su ley. ¿Y cómo Dios puede hacer la obra inversa? Escribiendo de nuevo su ley. Porque eso es lo que dice el Evangelio, que Dios promete hacerlo. Pero antes de poder hacerlo, tenía que liberarnos de la esclavitud del pecado, porque había alguien que nos reclamaba como propios. Pues vamos al verdadero diagnóstico sobre lo que es el pecado. ¿Qué nos enseña Dios en su palabra? Que el verdadero problema que nosotros tenemos está en la ley que tenemos escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. En la ley del pecado que no está en nuestros genes, en nuestra carne, sino se escribe en nuestra carne después de que somos engendrados. Y como nuestra carne, también le heredamos a nuestros padres. Procede de la ley que nuestros padres tienen escrita en sus mentes y en sus corazones. Porque el bebé capta eso. Capta cuando está en la pancita de la mamá. Capta las emociones, capta todo. Hasta que a los 5 años desarrolla y llega a tener una mente racional. Pero todo eso viene de nuestros padres, como dice Pablo, ¿no? Y como dice Pedro. Ahora, procede la ley que nuestros padres tienen escrita en sus mentes y sus corazones, y una vez que está escrita, nosotros no la podemos cambiar. Pero Dios sí puede hacerlo y prometió hacerlo. En su diagnóstico Jesús fue claro. El problema del hombre es que es malo porque tiene un mal tesoro en el corazón. Y solo Dios es bueno y tiene un buen tesoro en su corazón. Mateo 12:15. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. O sea, ¿qué define si somos buenos o malos? El tesoro de nuestros corazones, no nuestra carne. Porque nosotros, teniendo una naturaleza muy limitada, muy finita, inferior a la de los ángeles, podemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón la ley de Dios, porque Dios nos creó a su imagen, independientemente de nuestra naturaleza. Incluso con la naturaleza del hombre caída, debilitada, la carne debilitada, Jesús también tenía la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. O sea, lo importante es eso, el tesoro de nuestro corazón. Y en Mateo 19, 16 y el 17 leemos: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. ¿Quién es bueno? Dios. ¿Por qué? Por la ley que tiene escrita en la mente y el corazón.
mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿No? Cuando Dios creó al hombre, lo creó como un hombre bueno, lo creó a su imagen y semejanza porque tenía su ley escrita en la mente del corazón. Tenía escrito en su mente, en su corazón, la ley que Dios tiene escrita en su propia mente y en su propio corazón. La ley por la cual Dios es amor. Tenía el amor de Dios y reflejaba la gloria de Dios. Y eso es posible, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza moral, con la capacidad de tener su ley escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando el hombre fue transformado de bueno en malo, cuando llegó a conocer la ciencia del bien y del mal, cuando Satanás escribió su ley, la ley que él ya tenía escrita en su mente y en su corazón, la maldad, la ley del pecado, en la mente y el corazón de Adán y Eva. Ese conocimiento de la maldad les trajo la muerte espiritual, hizo que muriera en ellos la imagen de Dios y se transformaran en árboles malos que ya no podrían dar frutos buenos. No podrían guardar la ley de Dios, no podrían amar a Dios y amar a sus hermanos, no podrían vencer a ningún pecado. Mientras tuvieran ese mal tesoro en el corazón, todos sus frutos serían malos, como Jesús dijo en Mateo 7:18. No puede, por un lado, el buen árbol dar malos frutos, Dios no puede dar un mal fruto, ni el árbol malo dar frutos buenos, es imposible. Como dice Pablo en 1 Corintios 13, uno puede tratar de simular lo que hace el que tiene amor. Puede dar todos sus bienes a los pobres, venderlo todo y dárselo a los pobres, para decir que no es avaro. Pero si no tiene amor, eso no lo va a cambiar. No va a cambiar el fruto de su corazón, el tesoro de su corazón. Por eso es importante nacer de Dios, que Dios haga esa obra. ¿Cuáles son los frutos de los injustos, de los árboles malos? Los que Pablo dice en 1 Corintios 6, del 9 al 10, por ejemplo. Los injustos son los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. No hay diferencia. El homosexual no es peor que el mentiroso. Simplemente son diferentes frutos que dan los árboles malos. Pero todos somos injustos. Ninguno de nosotros es mejor que otro. Como dice Pablo, no hay diferencia porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en Gálatas 5, 19 al 21, él nombra algunas de las obras de la carne, o sea, los frutos de sacar malas cosas de nuestro corazón, que son adulterio, la fornicación, inmundicia, cualquier tipo de inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, o sea, comunicarse con los demonios, aunque ahora se lo llame Cristo, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, ¿no? Como él dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque son árboles malos. Ahora, para heredar el reino de Dios, tenemos que creer el Evangelio y tenemos que tener hambre y sed de justicia, tenemos que desear que cambie el tesoro de nuestro corazón. Tenemos que desear ser justos. Como Pablo lo experimentaba, él tenía hambre y sed de justicia, deseaba guardar la ley de Dios, deseaba ser justo, pero en su carne aún estaba escrita la ley del pecado y no podía hacerlo por sus propios medios. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos 7, 22 al 24. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, quiero que esa ley esté escrita en mi mente y en mi corazón. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Qué pasa? Era cautivo Pablo de la ley que estaba en su mente antes de conocer el Evangelio. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo a muerte? Así termina Romanos 7. Y en Romanos 8 habla del Evangelio. ¿Podía Pablo llegar a vencer a la ley del pecado que estaba escrita en él? Y la respuesta es sí, porque Jesús ya había vencido y nos había libertado de la esclavitud del pecado. Había pagado el precio de nuestra liberación. Pero para ser libres tenía que conocer la verdad. Y por eso él predicaba el Evangelio de reconciliación, para que todos supieran cómo podían ser libres de la esclavitud del pecado, porque el precio de nuestra redención ya había sido pagado.
¿Qué debía hacer Pablo y qué debemos hacer nosotros para ser libres de la ley del pecado que está en nuestra carne? Debemos oír y creer al Evangelio del Reino de Dios. Y debemos pedirle que Él cumpla las promesas del Evangelio del Reino en nosotros, que escriba su ley, que derrama su amor en nuestros corazones, y debemos andar con Dios en sus caminos, ejerciendo el ministerio de la reconciliación. Tenemos que dejar nuestros caminos, nuestros viejos caminos, para andar en sus caminos, como es el autor de Hebreos, porque el que entró en su reposo dejó atrás sus viejos caminos y ahora anda en otros caminos. Y esta es la promesa de Dios en Jeremías 31, 33 al 34, porque Él anuncia el pacto que haría con su pueblo después que viniera el Mesías, después que él hubiera levantado a David, renuevo justo. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, que dice, lo que yo tengo escrito en mi mente y en mi corazón, lo voy a escribir en la mente y en el corazón de mi pueblo, como la escribí en Adán y Eva, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Todos serán el pueblo que conoce a su Dios, porque conocen lo que Dios tiene escrito en la mente y el corazón, porque ellos lo tienen escrito en su mente y en su corazón. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y en Ezequiel 36, 25 al 27 lo explica del siguiente modo: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, las inmundicias que están en la mente y el corazón de ustedes, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, una mente nueva dentro de vosotros. Ese es el nuevo hombre. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi presencia, porque yo voy a estar con ustedes y en ustedes. Y haré, yo voy a hacer, que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Yo voy a hacer que puedan andar conmigo en mis caminos. Es la obra de Dios, esa es la promesa de Él. Y por eso Pablo en Romanos 8 explica cómo Él, a pesar de tener todavía escrita, a pesar de que Dios no había completado su obra, no lo había limpiado del todo, podía andar con Dios en sus caminos. Romanos 8:1 en adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Y ahora lo explica. No significa, como dicen los evangélicos, lo que dicen algunos hermanos nuestros, yo creo en Jesús y ya está, hago cualquier cosa y no estoy condenado. No. Pablo es claro, no hay que torcer sus palabras. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No es decir, yo creo en Jesús y ando como siempre anduve y ya está, no hay ninguna condenación. No, dice, los que no andan más conforme a la carne, ya no siguen más los deseos de su corazón, sino conforme al Espíritu. Son guiados por Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, yo puedo, dice Pablo, andar por otro camino. No soy esclavo de la ley del pecado y de la muerte que está escrita en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. No soy esclavo, no estoy condenado a dar frutos malos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, en la misma carne mía, dice él, y a causa del pecado, condenó o venció al pecado en la carne, tomando mi lugar. ¿Para qué? Para redimirme, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Porque por el poder de Dios no estamos condenados a andar conforme a la carne, como pecadores, sino andamos conforme al Espíritu, por los caminos de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y así del mal tesoro de su corazón sacan malas cosas como Satanás. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. No están pensando en las cosas de la carne, piensan en las cosas del Espíritu. Piensan en la misión que Dios les dio, en lo que tienen que hacer. Como dice Pablo en 2 Corintios 5 y 7 adelante, lleva adelante el evangelio de la reconciliación, y como Dios está en Cristo, ahora está en ellos, reconciliando consigo al mundo.
Porque los que son del Espíritu no andan más en los viejos caminos, andan en los caminos de Dios y piensan en las cosas de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. O sea, el que no nació de Dios no se puede sujetar a la ley de Dios, ni puede guardarla. No puede. No puede vencer al pecado en la carne. Y el ángel de la Odisea no puede hacerlo. Está engañado. El que cree que puede hacerlo está engañado. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque son árboles malos que dan frutos malos. Ahora, esto es lo que le sucede al ángel de la Odisea, que no conoce la verdad, no nació de Dios, vive según la carne, se ocupa de las cosas de la carne y no puede agradar a Dios. Y es desventurado, miserable, pobre, ciego, está desnudo, pero se cree rico porque fue engañado. Y sigue diciendo Pablo, pero le está hablando no al ángel de la Odisea, sino a los miembros de la iglesia primitiva. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es un verdadero cristiano, no está en Cristo. Para que el que está en Cristo es cuando Cristo está en él. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si Cristo no está morando en él, no es cristiano, no es de Cristo. Y eso es muy claro. Y el ángel decía, no es de Cristo, porque Jesús está afuera, no está en él. Y Jesús lo sigue llamando. ¿Para qué? Para que escuche su voz y le pueda abrir la puerta. Para que lo busque, lo encuentre y se dé cuenta de la diferencia entre el verdadero y el falso Jesús, el anticristo. Para que le abra la puerta al verdadero y para que pueda ser hecho parte del reino de Dios y pueda, como Pablo, vencer al pecado en la carne, como los cristianos. Pero si Cristo está en vosotros, ¿quién tiene que estar? Cristo. Por eso Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Porque Él y su Padre vendrían a morar en nosotros. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si el Padre mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero cuando alguien conoce el verdadero evangelio, puede elegir, pero el que no lo conoce no puede elegirlo, porque no tiene idea de lo que está haciendo. ¿No? Pero él les habla a los que conocen el evangelio. Si ellos decidían vivir conforme a la carne, pensando en las cosas de la carne, morirían. Más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque por el poder de Dios se puede hacer morir las obras de la carne. O Dios puede quitar lo que tenemos escrito en la mente y el corazón. Y cuando Él completa su obra, vamos a tener su nombre escrito en la frente, su ley escrita en la mente y el corazón. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, esto es lo que tiene que vivir el pueblo adventista para poder recibir el sello de Dios. Este es el verdadero evangelio. Porque nuestra carne, Dios puede transformarnos en imagen de Jesús. En cambio, si el ángel de la Odisea llega a conocer la verdad y en hacer de Dios, por el poder de Dios puede llegar a hacer morir las obras de la carne y ser transformado en imagen de Jesús. Este era el fruto que se veía en los miembros de la iglesia primitiva y se va a volver a ver en los sellados del pueblo adventista, en los adventistas que tengan hambre y sed de justicia. Como leemos en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la verdad echada por tierra, que Satanás no quiere que se vuelva a predicar, y que el mensaje de los tres ángeles indica que se va a predicar. Habiendo oído la palabra de verdad, la verdad echada por tierra, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué? Porque recibieron la bendición prometida. Nacieron de Dios, fueron hechos parte del templo de Dios, como lo van a hacer
los 144.000 sellados del pueblo adventista, que van a ser columnas del templo de Dios. Y en Romanos 5, 1 al 5, Pablo, hablando del Evangelio del Reino de Dios, dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. ¿A dónde? Al reino de Dios. Por la fe, porque hay que creer para poder entrar a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, porque esa es la promesa de Dios. La promesa de Dios es que su gloria, lo que se perdió en nosotros, va a volver a ser vista sobre nosotros. ¿Cuándo? Cuando Él escriba su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y la esperanza, dice Pablo, esa esperanza era una realidad para ellos, no vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Era una realidad. La ley de Dios estaba siendo escrita en la mente y el corazón de ellos. Y en Romanos 8, 28 al 30 leemos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos predestinó para transformarnos a la imagen de Jesús, estando en esta carne, no en otra carne. Ahora, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Porque eso es lo que Dios estaba haciendo. Este también era el testimonio de Juan y de todos los miembros de la iglesia primitiva, de todos los hijos de Dios y hermanos de Jesús. En 1 Juan 3, 1 y 14. Dice Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos, hijos de Dios. ¿Qué amor les había dado? Su amor. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ya no estamos muertos. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Está muerto. ¿Qué ley tiene escrita en la mente del corazón? La ley del pecado. No tiene vida. Pero el que tiene escrito en su mente y su corazón la ley de Dios tiene vida. Pasó de muerte a vida. Y lo importante para nosotros es recibir la bendición prometida. Por eso tenemos que enfocarnos en cuál es la oración que tenemos que tener. Porque Jesús le enseñó a sus discípulos y a nosotros a orar. La verdadera oración es la que Jesús le enseñó a hacer a sus discípulos y a nosotros. La oración que le pide a Dios que cumpla cada una de las 7 promesas sobre las que se basa el Evangelio del Reino de Dios. Lo que Dios prometió hacer a Jesús si Él vencía el pecado de la carne y compraba por precio la libertad de sus hermanos, pagando el precio de su redención de la esclavitud del pecado. Porque estas promesas se las hizo Dios al Mesías. Y empezando por Génesis 22, 18, cuando le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y como dice Pablo en Galatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente, es como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, la promesa de Dios fue hecha al Mesías para que él entendiera que si vencía, iba a redimir a sus hermanos, y estos podían llegar a ser transformados a imagen de Dios. Podrían ser liberados de la esclavitud del pecado. Porque eso es lo que decía la profecía de Isaías 53, 10 y 11. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y la tenía que poner voluntariamente por el gozo puesto delante de él, verá linaje. ¿Qué quiere decir? Va a haber otros hombres como él, que tienen su misma carne, pero tienen un mal tesoro en el corazón. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Van a poder tener un buen tesoro en el corazón, como Jesús. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ese era el gozo puesto delante de él. Sabía lo que iba a pasar, pero ¿para qué? Lo iba a hacer ¿para qué? Para que el gozo puesto delante de él se cumpliera, para quedar satisfecho por la redención de sus hermanos. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a mucho y llevará las iniquidades de ellos. Y como dice Juan, en Juan 1,
10 al 13, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea, ¿quién es Jesús? ¿Qué testimonio está dando acá Juan? Que Jesús es el creador. Pero ¿quién es el creador? Es Jehová, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Eso es lo que originalmente decía la iglesia primitiva, que Jesús, quien es Jehová hecho hombre. Como dice Pablo, ese es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Y ahora hay un solo Dios, que es Jehová, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron. Y eso alcanza al ángel de la Odisea. A los que creen en su nombre, a los que creen que él es Jehová el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es el nuevo nacimiento de Dios. ¿Y para qué Dios nos engendra? No nos cambia la carne. Nos engendra para poder escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, para darnos un corazón nuevo y una mente nueva. Y en esa mente y en ese corazón, escribir su ley, para que podamos llegar a tener su nombre escrito en nuestras frentes. Y en Colosenses 1, 12 al 14, Pablo dice lo siguiente: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, porque ellos habían entrado al reino de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para poder recibir la promesa? Lo primero que se necesita es conocer la verdad que predica el mensaje de los 3 ángeles, que es el mensaje de Elías. Y Dios prometió mandarnos al profeta Elías. Nos dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Si ustedes son remanente de Israel, esas leyes son para ustedes. He aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Por qué? Porque si somos remanente de Israel, ¿quién tiene que ser nuestro Dios? El Dios de Israel, no otro, no el de Roma. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, el Dios de Jezabel, porque en ese tiempo Acab había hecho alianza con el rey enemigo, el rey de Tiro y Sidón, símbolo de Satanás, y se había casado con su hija, con Jezabel, la había introducido en medio del pueblo de Dios, y ella había asesinado a los profetas de Jehová y había puesto en su lugar profetas de Baal. Y Elías tuvo que enfrentarlos y decir: si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, si el Dios de Jezabel, y en este tiempo el Dios de Roma, y vayan en pos de él. Elijan a quien van a adorar. Pero Elías lo que le mostró al pueblo es que Jehová y Baal no son la misma cosa. Pero Jezabel dice que sí, y los profetas de Baal dicen que sí. Pero Elías le muestra al pueblo que no, que Jehová es la roca que vive Israel, y Baal es el Dios de Jezabel. Son cosas distintas. Baal es el disfraz de Satanás. Entonces, debemos saber quién es Jehová, el único Dios verdadero, al que debemos adorar y al que le debemos orar. No tenemos que orarle a Baal. Y tenemos que saber quién es Baal, el Dios de Jezabel y de toda la Gran Babilonia. ¿Cuál es la imagen de la bestia? ¿Cuál es el falso Dios? ¿Cuál es la imagen cristiana del Dios de las fortalezas? El Dios de la bestia romana. ¿Cuál es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? ¿Cuál es el disfraz de Satanás? Y tenemos que saber cuál es el Evangelio eterno, cuáles son las promesas hechas por Dios a su pueblo. Y el primer problema que tiene el ángel de la Odisea es que no sabe que le está orando a Baal. No sabe que le está orando al Dios de Roma, al Dios de Jezabel, al Dios de los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas para sembrar la semilla de la cizaña y darnos a beber el vino del furor de la fornicación de la Gran Babilonia, a hacernos adorar a la imagen a la que adora Jezabel, al Dios ajeno que ella puso en lugar de Jehová, en lugar del Dios de la iglesia primitiva, y como Jezabel lo hizo en Israel, buscan hacernos creer que se trata de Jehová. Pero es la falsa roca que son dioses, no es la roca, es la falsa roca.
Y fíjense lo que dice el libro La Trinidad, que busca hacernos creer que la doctrina de la Trinidad es bíblica. En consideración a nuestros amigos católicos romanos, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias. ¿Qué es lo esencial de sus convicciones trinitarias? ¿A quién adora Roma? Al dragón. Lo esencial de adorar a la Trinidad es adorar al dragón. Por eso nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos. O sea, tenemos que edificar nuestras casas donde lo edifican los que adoran al dragón. Y eso es lo que le están dando a comer al pueblo adventista. Esto es comer y beber con los borrachos. El Dios la Trinidad es la abominación del desolador, la abominación desoladora, en cuya defensa Roma asoló al pueblo de Dios porque no la adoraba, como en cumplimiento de la profecía de Daniel 11, 31 al 33. Y se levantarán de su parte, del parte del reino del norte, y el que cumplió esta profecía fue Constantino, tropas. Y las tropas que creó Constantino es la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, que la creó uniendo ¿a quién? A la región pagana del Imperio Romano, a Jezabel, con los apóstatas de la Iglesia primitiva. Y esas tropas son las que profanarían el santuario y la fortaleza y quitarían el continuo. Y pondrían la abominación desoladora, y así lo hicieron. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, a los apóstatas. Eso es lo que hizo Constantino. Mas el pueblo conoce a su Dios. El pueblo conocía a quién, a Jehová. Se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. ¿Y quiénes los asesinaron? Los que por tener la doctrina de Jezabel llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Y en el año 380, mediante el edicto de Tesalónica, la iglesia caída se unió al Estado para perseguir a quienes, a los verdaderos cristianos, a los que no adoraban al Dios la Trinidad. Y esto es lo que dice el edicto de Tesalónica, que es el tipo de la ley dominical activa. Queremos que todos los pueblos profesen la religión, o se impone la adoración de un Dios, que profesan el pontífice Dámaso, porque el obispo de Roma ya se había manifestado al hombre de pecado a comienzos del siglo IV, y ahora el pontífice Dámaso era sumo pontífice romano, era el obispo de Roma, y era sumo pontífice Jezabel. Porque Constantino le había dado su corona, sumo pontífice romano, su trono y su autoridad a Silvestre I, el primer hombre de pecado, al que ahora había sucedido el Papa Dámaso. Y así definen esa religión. Creemos como un credo, en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. O sea, creemos en la Trinidad. Esa es la imagen de la bestia. Esa es la abominación desoladora. Y en defensa del Dios la Trinidad se asesinó al pueblo de Dios. Ordenamos que tengan nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. Entonces, ¿qué hacen nuestros teólogos? La mayoría de ellos, lobos vestidos de ovejas. Hacen que el pueblo adventista adore al Dios la Trinidad y sea un cristiano católico. Mientras que los demás, o sea, los cristianos que no adoran al Dios la Trinidad, los juzgamos dementes y locos. O por supuesto, pierden todos sus derechos civiles y no pueden comprar ni vender. Sobre los que pesará la infamia de la herejía y los declaran herejes. Y declaran a la herejía como un delito penal que tiene que ser castigado. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿La voluntad de quién? Del Dios la Trinidad. ¿Y quién está detrás del Dios la Trinidad? Satanás. El que adora a la Trinidad adora a Satanás y a los demonios, como Dios le mostró en el Juárez. Satanás, dice Elena, se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída, esa es la voluntad divina, ¿no? Del dragón. Incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias, el culto de las imágenes o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo.
y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Y por qué se convirtieron en asesinos? Porque habían llegado a conocer las profundidades de Satanás y ahora eran hijos de Satanás. Y eso es lo que Jezabel quiere que pase con el pueblo adventista. Y va a lograr que muchos entren por la puerta ancha, pero no va a hacer que todos los adventistas entren por la puerta ancha, porque la profecía se va a cumplir y va a haber, aunque sea un grupo pequeño, que va a buscar, va a encontrar la puerta estrecha, como Jesús dijo, y va a entrar por ella. Y si nosotros queremos que Jehová, el Dios de Israel, cumpla en nosotros sus promesas, debemos clamar a Él por ellas y no al Dios de Jezabel, y no al Dios de los lobos vestidos de ovejas. Por eso, no debemos usar la Biblia ecuménica que usan los autores de nuestra lección, que elimina el nombre de Dios y coloca el nombre del Dios de la Gran Babilonia, el Señor. La traducción al castellano de la palabra hebrea, Baal. Porque quieren confundir a Jehová con Baal, a la falsa roca con Jehová. Fíjense el hebreo 1167, que es Baal, que significa maestro, esposo, dueño, poseedor, el amo, el Señor. Entonces, cuando uno tiene que traducir Baal al castellano, ¿quién es? El amo, el esposo, el maestro, el dueño, el poseedor, el Señor. ¿Y Jehová y Baal son la misma persona? ¿Tiene algo que ver Jehová con Baal? Y la respuesta es clara, no, de ninguna manera. Jehová es el único Dios verdadero y Baal es un ídolo, detrás del cual se esconden Satanás y los demonios. Lo que hace nuestra lección es seguir los pasos de los siervos de Jezabel usando la traducción que ellos hacen para confundir a Jehová con Baal y así engañar al pueblo de Dios. Entonces vamos a tomar los versículos que ellos pusieron acá en la lección de Juez, donde dicen cómo vencer la codicia, y citan a Josué 24:15, donde aparece el Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y busquen Isaías 55, 6 al 7, dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Vuélvase al Señor. ¿Pero qué dice verdaderamente la Biblia? Dice lo siguiente, Josué 24:15, y si mal os parece, servir a quién? A Jehová, porque Él nos dio la orden de que siempre lo identifiquemos por su nombre Jehová y lo invoquemos por su nombre Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis y a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. ¿Dónde? En Babilonia, al Dios de Babilonia, al Señor, a Baal, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos a quién? ¿A Baal? No, a Jehová. Y el nombre de Dios lo identifica únicamente a Él. En cambio, el Señor es el nombre que usan todos los paganos. Y en Isaías 55, 6, 7, Dios nos dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, antes que se cierre la puerta. Llamadle en tanto que está cercano. Mientras dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Eso es lo que le dice al ángel de la Odisea, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, al Dios de Israel, el cual será amplio en perdonar. Dejar a Jehová y servir a Baal, el Dios de Jezabel, es el pecado del cual el ángel de la Odisea debe arrepentirse, porque está violando los mandamientos de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y a quién está adorando? A un Dios ajeno. Al Dios ajeno al que empezó a adorar Jezabel, los apóstatas de la iglesia primitiva, al Dios de la bestia romana, disfrazado de cristiano. Y esta es la promesa de perdón que Jehová, el único Dios verdadero, que está esperando para poder perdonarlo, le hace. Cuando en nuestro medio estuviera la falsa roca que son dioses, porque él sabía lo que iba a pasar y lo anunció, llegaría el tiempo en el que Jehová juzgaría a su pueblo. Y fíjense lo que nos dice en el cántico de Moisés y Cordero, que van a cantar todos los redimidos, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, porque tendrían una roca falsa, que la llamarían Jehová, como hace Jezabel, como hizo Aarón con el becerro, porque la roca de ellos no es como nuestra roca.
y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. ¿Quién es la vid? Jesús dice, yo soy la vid. ¿Y qué Jesús estaría adorando? Al Jesús de Sodoma. Es la vid de ellos. Y de los campos de Gomorra. Y por eso el Papa dijo que no es pecado ser homosexual, cuando la Biblia dice claramente que ningún homosexual va a entrar al reino de los cielos. No es que la homosexualidad sea un pecado más grave que los otros, es que ninguno que no haya aceptado justamente la promesa de Dios que tenga hambre y sed de justicia, ningún pecador va a entrar al reino de los cielos. Pero este Jesús, a la vid de la falsa roca, Dios la llama la vid de Sodoma y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, sus doctrinas. ¿Son doctrinas de qué? De demonios. Y ponzoña cruel de áspides. Y Jehová dice, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo. ¿No? Está hablando de la última generación. Y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni libre, ni siervo ni libre, cuando todos estuviéramos en la condición del ángel de la Odisea. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? Porque ¿qué tendríamos? Dioses. Y esos dioses serían la falsa roca. La roca en que se refugiaban, la falsa roca, la que querrían hacer pasar por Jehová, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ahora, si le oran a ellos son los que tienen que contestar sus oraciones, como en el caso de los profetas de Baal, que decían, Baal, Baal, Señor, Señor, respóndenos. ¿Y qué dice Jehová? Abren los ojos y vean, ved ahora que yo, una persona singular, primera persona singular, yo soy y no hay dioses conmigo. Pero ¿qué pasa con los dioses de la falsa roca? Y en nuestro caso son tres. Y son coeternos. ¿Pero qué dice Jehová? No, conmigo no hay dioses. Esa es la falsa roca. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Como dice en Isaías, no conozco a ninguno. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Por eso hay que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Ese es el llamado que Dios nos hace. Tenemos que encontrar al verdadero Jesús, porque su nombre es claro. Los que lo conocieran lo llamarían Jehová, justicia nuestra, porque nuestro Dios es nuestra justicia. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y que tengas un hermoso y feliz sábado.